Sitio arqueológico de Chignarapi. Se sitúa al oeste del poblado de Orurillo y al norte de la provincia de Belgar de la región Puno, a 7 kilómetros de distancia de la población, asentada en todo el cerro del mismo nombre. Actualmente pertenece a las comunidades de Santa Cruz de Orurillo, Guairaipata y Quizuni. Ocupa un área verde total de 15.000 metros cuadrados. Nos encontramos en el Pucara de Chignarapi de Orurillo, a 4.120 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los complejos arqueológicos más importantes de la provincia de Melgar, en el distrito de Orurillo, en el departamento de Puno. Se trata de un conjunto arqueológico fortificado por murallas, ¿no?, que trata de la época del periodo intermedio tardío collao. Estas pucaras se encuentran generalmente en los cerros casi inaccesibles y que tienen control de ciertos caminos prehispánicos, y los conocen como los pucara de los collas. Este complejo arqueológico consta de varios sectores. Unos son sectores de las chulpas y ahora nos encontramos en el sector de lo que es las murallas que rodean, ¿no?, varias hiladas de murallas que están hechas de aparejo rústico con piedras, pircados, como se ve, y pertenecen de la época collao, ¿no?, entre 1100 hasta 1450 después de Cristo. Estas construcciones arquitectónicas son prácticamente, que fortifican, este conjunto arqueológico, ¿no? Entonces también son sitios arqueológicos con cuestiones bélicos, ¿no?, de guerras que han tenido entre nacionalidades, ¿no?, de los collas, los canas, los incas, ¿no?, que lucharon durante este tiempo. Era un tiempo de guerras, ¿no?, en este periodo, ¿no? Entonces empiezan a fortificar los cerros más altos y también los accesos, ¿no?, de caminos importantes. Aquí tenemos, ¿no?, el acceso a este Pucara de los collas de Chignarapi. Tiene un acceso al lado norte, que viene un camino que está viniendo de la parte norte, que es de Vizcachani, ¿no?, es que viene por las partes altas. Es un camino bélico, de guerras, ¿no? Entonces, como hemos dicho que estas murallas están, por ejemplo, esta tiene más de 2 metros de anchos, la arquitectura que, ¿no?, bordea toda la parte inaccesible, ¿no? Entonces vemos, mira, aquí estas piedras, ¿no?, canteadas, piedras de aparejo rústico, pero nos está llevando a la parte alta, donde hay todo un conjunto de estructuras chulparias, ¿no? Entonces, este es el primer muralla para el ingreso a Chignarapi. Entonces, también vemos que la altura tiene una altura más o menos de 250 metros y que varía, ¿no? Y en parte está en pésimas condiciones de conservación. Como vemos, han colapsado, pero aún estas estructuras se pueden evidenciar detalle aún, ¿no? Entonces, este conjunto arqueológico en realidad, ¿no?, está fortificando a viviendas y también a estructuras funerarias, ¿no? Vemos acá varias murallas que están en el lado noroeste de este complejo arqueológico de Chignarapi. Vemos, ¿no?, cómo han formado plataformas también. Estas murallas han servido como protección, ¿no?, en un momento, ¿no?, durante el periodo intermedio de los collas. Los collas se han fortificado acá y han tenido que defenderse de sus enemigos, ¿no?, quienes estaban invadiendo y tenían constantes luchas. Es un tiempo de épocas de guerra. Entonces, en ese tiempo de los collas también la explosión demográfica fue fuerte. Entonces, como vivían constantes guerras entre los valles que están entre los collas mismos, los canas, en esta zona de la parte noroeste del Titicaca, ha hecho que los sitios arqueológicos se ubiquen en las partes más altas, ¿no? Entonces se fortifican. Como vemos, estas murallas han servido para defenderse en la guerra. Por eso que los enemigos, cuando entraban por la parte baja, desde acá podían, ¿no?, atacar, ¿no?, y también defenderse.
observando se ubican en la parte, ¿no?, en los filos más sobresalientes de Chignarapi, ¿no? Se tratan de un conjunto de chulpas colla, ¿no?, que son del periodo intermedio tardío. Su función de estas chulpas eran pues para guardar, ¿no?, los contactos funerarios de la élite colla, probablemente, de la gente que había vivido por esta zona, que los colocaban pues, ¿no?, con un proceso de momificación, y también los colocaban ofrendas, vasijas, ¿no?, y objetos rituales a la muerte, ¿no? Entonces, generalmente cada año les daban culto a los muertos, ¿no? Por ejemplo, se dice en las crónicas del siglo XVI, XVII, hablan bastante de lo que, ¿no?, han registrado los primeros viajeros y todo. De estos contextos funerarios, de estas estructuras arquitectónicas, ¿no?, que también, ¿no?, en la época inca, por ejemplo, ¿no?, hasta la actualidad se siguen rindiendo culto, ¿no?, a los muertos en el mes de noviembre, que también para la época inca se llamaba Ayamarcaiquilla, ¿no? Entonces, ese mes sacaban a los muertos, dicen, ¿no? Las crónicas hablan, ¿no?, que sacaban para darle culto y limpieza, para su conservación de estos contextos funerarios, ¿no? Entonces, probablemente que estas chulpas también, siempre su vano de acceso está orientado al este, al lado este, a la salida del sol, también a las pacarinas, que es como por ejemplo acá es a la laguna de Ururí. Entonces, se dice que la muerte en el antiguo Perú, en las épocas prehispánicas, ¿no?, acá en los Andes, es que la muerte es cíclico, ¿no? Cuando una persona fallecía, había la otra vida, ¿no? Es una vida, ¿no?, después de la muerte, que el hombre no desaparece, ¿no? Entonces tiene otra vida también, ¿no?, espiritual, una vida en alma, una vida y que también tenía que rendirse culto como si fueran vivos, ¿no? Y por eso que les daban tanto interés para construir, para su conservación en la eternidad, estructuras chulparias como estas, las que hay en Chignarapi y en otros lugares del altiplano. De eso también es importante, ¿no?, que estas tumbas, que son espacios, ¿no?, sobre la superficie, y a veces estas estructuras chulparias tienen nichos para colocar las momias. En algunos sitios, en el altiplano de Yustania, en Cutimbo y en otros, tienen ménsulas para colocar a las momias, ¿no?, de los hombres que han vivido por esta parte del altiplano. También hay otro tipo de estructuras funerarias acá en Chignarapi, son las cistas funerarias. Y estas cistas son entierros, o sea, quiere decir que son debajo de la superficie, cavan y hacen una estructura, ¿no?, de plano de planta circular, picado con piedras y tapados, ¿no?, con lajas, y los colocaban también en estos entierros tipo cista, ¿no? Y este tipo de cistas hay también tipo caja, ¿no?, entierros humanos, ¿no?, y que hay una alta densidad acá en Chignarapi. Vista panorámica del Centro Arqueológico de Chignarapi, donde se evidencia claramente toda una ciudadela del reino Colla y posterior Inca. Corresponde a un periodo del intermedio tardío Colla, con una superposición de ocupación temporal del horizonte tardío Inca, durante el cual se asentó una población andina desarrollando complejas actividades de interrelación social, las mismas que quedaron documentados en sus artefactos culturales. En la imagen se observa la cima del cerro Chignarapi, con sus vestigios del pasado, una chulpa, la más representativa, y los otros a su alrededor, que están casi destruidos.
El sector A corresponde la parte alta, cima del cerro, con la presencia de vestigios monumentales, el más resaltante, conformados por estructuras funerarias de un acabado arquitectónico muy finamente construida, de planta circular, hasta 6 metros de altura, construidas en material de roca arenisca, extraída de afloramientos rocosos locales. Los vanos de acceso de las estructuras funerarias están orientados al este. Hacia el noreste se observa 3 secciones de murallas perimetrales que protegen el sitio arqueológico. Nos encontramos en la parte más alta de este complejo arqueológico de Chijnarapi, donde observamos estas estructuras funerarias que son las tumbas, que son las chulpas, ¿no? Que estas chulpas se encuentran en gran cantidad, ¿no? Decenas de estas chulpas han colapsado en su gran parte, ¿no? Y se encuentran en un estado de conservación muy mal, ¿no? Entonces, las pocas que quedan en pie es esta chulpa de Chijnarapi, la más conocida. Es una chulpa de la época inca, ¿no? De aparejo poligonal, rústico, ¿no? Con piedras canteadas. Estas estructuras funerarias son para acobijar, ¿no? Han servido como tumbas de la gente de la élite inca de esta parte de Chijnarapi, de Orurillo, ¿no? Entonces lo que vemos ahí eran para guardar los contextos funerarios, ¿no? Los cuerpos de la gente de la élite inca que vivía alrededor de la laguna de Orurillo. Entonces lo que vemos también que estas estructuras arquitectónicas, ¿no? De estas chulpas tiene un vano de acceso, ¿no? Para el ingreso, y tiene, ¿no? Tiene 2 componentes importantes, una estructura externa que vemos, ¿no? Y otra estructura ¿no? interna, que es la cámara funeraria. Entonces hay 2 estructuras bien definidas y cada uno tiene su parte, ¿no? Entonces estas chulpas, por ejemplo, de acá de Chijnarapi, tiene el vano de acceso, ¿no? Como vemos, ¿no? Por acá se entraban, ¿no? Los contextos funerarios con todas unas ceremonias, los colocaban, ¿no? A estas momias de esta gente que han vivido por esta zona ¿no? de Orurillo. Eran para varios cuerpos, seguramente pasaron momificaciones, estos contextos, ¿no? funerarios de estos hombres, ¿no? de la élite de esta parte del altiplano. Como decía, esta es la estructura, aparte del vano de acceso, tiene una estructura del primer cuerpo. Y vemos hasta esta, por ejemplo, tiene más de 5 metros de altura y tiene una cornisa en la parte alta, ¿no? Como un alero que sobresale de la estructura del primer cuerpo de esta estructura externa de esta chulpa. Y lo otro era de que la estructura interna de esta chulpa es abovedado, ¿no? En avance, termina como una cúpula tiene, ¿no? Entonces, y estaba hecho a base de, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Estas piedras acantadas, pero estaban unidos con argamasa ¿no? de barro, ¿no? Con un mordiente entremezclado con arcilla y piedras, ¿no? Como vemos acá, esta estructura ha sido prácticamente en proceso de colapsamiento, pero el cuerpo se ve, ¿no? El primer cuerpo y el segundo cuerpo que está en la parte interna, que es un relleno, ¿no? de piedras y arcilla, barro, ¿no? unidas, ¿no? con argamasa. Entonces lo que vemos también en la parte interna estaban los cuerpos, como hace un rato decía, eran, ¿no? los contextos funerarios de las momificaciones, que en la actualidad lo que podemos ver solo son algunos restos óseos que quedan, ¿no? Generalmente estas estructuras chulparias durante la colonia, durante el tiempo que ha pasado, han sido saqueadas, ¿no? Que han sido disturbadas, destruidas durante la época republicana. Hasta la actualidad la gente sigue, ¿no? Hay problemas antrópicos que afectan su conservación.
Como vemos, esta estructura chulparia inca acá se puede observar un poco mejor la estructura externa, que son de piedras, que en su cara está trabajada, es tipo isódomo. Y la parte de la cámara interna, el relleno, podemos ver la falsa bóveda, que son piedras acomodadas de piedras rústicas y que va por avance, ¿no? Entonces, esta chulpa también podemos ver su plano de planta es circular, ¿no? Y que va en forma de un vaso, ¿no? Va creciendo el ancho en la parte superior y en la parte inferior, la base, la cimentación, consta también con plataformas, pero es más reducido el radio, ¿no? Y en la parte superior es mucho más ancha. Entonces, eso también hace de que estas estructuras chulparias, ¿no?, de este tipo de chulpas existen varias acá en Chignarapi y casi la mayor parte ha colapsado, pero se puede observar en los filos, ¿no?, más sobresalientes de las laderas y la parte alta de este pucara de los collas. Existen también otras chulpas, ¿no?, que sobresalen, y asociado a entierros tipo cistas, que son entierros que están debajo de la superficie, ¿no? Entonces esos tienen un diámetro de 1 metro, de 2 metros, hasta de 50 centímetros de diámetro, estas estructuras funerarias que sirvieron también para guardar a los muertos, ¿no? Entonces estos complejos arqueológicos, aparte de que han sido también como un sitio arqueológico bélico, y también han sido sitios, ¿no?, donde también están fortificando a sus muertos, ¿no?, durante la época Collao. Entonces hay una superposición sobre estas estructuras también, ¿no?, las estructuras inca, ¿no?, de lo que eran de las estructuras Collao, ¿no?, pre-incas. Bueno, este complejo arqueológico de Chignarapi tiene una ocupación humana más de 10.000 años, donde llegaron los primeros habitantes, los primeros hombres que han estado, ¿no?, ubicándose alrededor de la laguna de Orudillo, como en Carmen Alto. En las bordes de esta laguna habían, ¿no?, grupos de cazadores que estaban controlando hace 10.000 años hasta 3.500 antes del presente. Esa etapa se conoce como el periodo arcaico o el precerámico. Entonces estos primeros hombres se dedicaron a lo que era, ¿no?, la caza de aves, ¿no? También eran, ¿no?, cazadores de camélidos que han estado ocupando por los recursos ictiológicos y los recursos naturales que daba esta laguna de Orudillo. Y también han estado ocupando esta zona de Chignarapi y otros sitios como, ¿no?, lo que es Piscachani, ¿no?, en los cerros, en las laderas más sobresalientes han ocupado estos primeros hombres. Posterior a eso también ha habido grupos humanos como de la cultura Caluyo, ¿no?, durante el periodo Horizonte Temprano, entre 1200 a.C. hasta 500 a.C. Esta ocupación humana se llama la cultura Caluyo, y estas ocupaciones forman pequeños montículos en las colinas más sobresalientes. También han ocupado acá en Chignarapi durante ese tiempo un reducido grupo de gente, ¿no? Entonces también hay en este tipo de asentamientos humanos, como en Carmen Alto, en el mismo pueblo de Orudillo y en camino a Puncu Puncu, existen sitios arqueológicos tempranos de este tiempo, montículos que tienen prácticamente donde hacen, ¿no?, fabrican las primeras cerámicas aquí en el altiplano del Titicaca. Y este tipo de asentamientos vamos a ver en toda la cuenca del río Ñuñoa, Ajyamayo, que está pasando, ¿no?, al río, ¿no?, es parte de uno de los microcuencas, que es el río Ñuñoa. También existen varios montículos de esta época, ¿no?, alrededor de esta laguna, como en Carmen Alto. Entonces ahí son pequeños ¿no?, asentamientos humanos que están aglutinando gente, ¿no? Y el recurso ictiológico, el recurso natural que les da la laguna de Orudillo es importante para estas ocupaciones humanas, ¿no?, de la cultura Caluyo.
Lo otro, de que también durante la colonia estos sitios han sido saqueadas, destruidas, y también ha servido el Chignarapi posterior y desde siempre, desde épocas remotas, como decimos, desde tiempos, ¿no? Desde que el primer hombre aparece acá en esta zona del altiplano de Orurillo, cerca de la laguna. Estos monumentos arqueológicos también han servido como unos apus tutelares, eran sitios ceremoniales. Es multicomponente, ¿no? Como vemos, hasta la actualidad este sitio arqueológico sirve para los pagos, ¿no? A los apus, ¿no? Durante el mes de agosto, en diferentes meses del año, está vinculado a la fertilidad, ¿no? A la producción de ganado, ¿no? La gente, incluso en estos tiempos modernos, la gente sigue acudiendo para construir casitas, ¿no? Hacer ofrendas, pagos. Es un sitio prácticamente ceremonial, ¿no? Como un apu tutelar también del distrito de Orurillo. Zona arqueológica Pucara, Ayacunca, se ubica en el departamento de Puno, provincia Melgar, distrito Orurillo. Se ubica en una cadena de cerros que rodean la laguna Orurillo hacia el norte de Pucara, Navecita. Acceso proviene del pueblo de Orurillo a 7 kilómetros al norte. Categoría de sitio A3, cerro fortificado. Periodificación, periodo intermedio tardío, Collao. El sitio es un cerro fortificado con 2 murallas bajas que rodean la parte de la cima del lado oeste con muros de piedra de aparejo rústico. Asimismo, existen estructuras de enterramiento de plano, de planta circular, tipo cista, y un conjunto de chulpas. En la Pacheta Ayacunca, en este sitio se observan un conjunto de enterramientos tipo cista. La mayoría están profanadas y por el sitio cruza el camino Valzapata, Orurillo. Igualmente, en la superficie se encuentra diseminado fragmentos de cerámica Collao. Grado de conservación es malo. Debido que las murallas fueron derrumbadas, solo se observa la cimentación en parte. Pucara, Ayacunca, Orurillo. Zona arqueológica Chulpas de Ayacunca. Se ubica en el departamento de Puno. Área aproximada 10.000 metros cuadrados. Emplazamiento se ubica en una pequeña abra entre 2 cerros que rodea la laguna Orurillo. Acceso proviene del pueblo de Orurillo, 7 kilómetros al noreste. Conjunto de chulpas y canchas. Periodo intermedio tardío Collao. Chulpas con plano de planta circular, de aparejo rústico, enlucido con tierra. Poseen su vano de acceso orientado hacia el este. Hacia el lado norte de este conjunto se encuentra la Pacheta Ayacunca con un conjunto de enterramientos tipo cista y por el sitio cruza un camino prehispánico con muros de contención, muros laterales que viene de Ñuñoa, que pasa por Valzapata Orurillo y que interconecta en parte a las pucaras que rodean la laguna Orurillo.